Bienvenido al curso Evaluación Formativa, Retroalimentación para el Aprendizaje. Unidad 1. Retroalimentación a partir de criterios de evaluación. Sesión 2. Retroalimentación para el aprendizaje. Comprensión de conocimientos y saberes. Estimados participantes del curso, en esta segunda sesión de la Unidad 1, nos enfocaremos en la retroalimentación para el logro de los aprendizajes, a partir de los siguientes contenidos. Retroalimentación para el desarrollo de competencias. Factores que determinan las estrategias de retroalimentación. Estrategias de retroalimentación. Retroalimentación para el desarrollo de competencias. Respecto a la retroalimentación, para el desarrollo de competencias, como hemos señalado en la sesión anterior de este curso, los criterios se formulan a partir del estándar de la competencia, lo cual es fundamental para brindar una retroalimentación efectiva que promueva el desarrollo de las competencias. Estos criterios se utilizan en el análisis de las evidencias de aprendizaje, lo que permitirá retroalimentar de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas en los estudiantes. Para profundizar sobre la retroalimentación, es necesario comenzar con el análisis de evidencias. A continuación, examinaremos un ejemplo de la práctica pedagógica de María. María enseña en el 5º grado de secundaria, y ha diseñado una unidad didáctica del área de ciencia y tecnología. El propósito de esta unidad es que los estudiantes planteen una solución tecnológica que permita regar los parques sin afectar el consumo de agua de las familias. Esto está referido a la competencia diseña, y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Para lograr este propósito, mis estudiantes deben comprender y utilizar conocimientos sobre el agua y los sistemas de riego. Esto se relaciona con la competencia y explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Recordemos, según el Currículo Nacional de Educación Básica, las capacidades de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Determina la alternativa de solución tecnológica. Diseña la alternativa de solución tecnológica. Implementa la alternativa de solución tecnológica. Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. Por otro lado, las capacidades de la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, son las siguientes. Comprende y utiliza conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Con este propósito, he considerado la evidencia de aprendizaje que mostrará el nivel de desarrollo de la competencia. Un reporte escrito. De esta manera, mis estudiantes expondrán su propuesta de solución tecnológica mediante este documento. En el ejemplo propuesto, María ha priorizado la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, y utiliza la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, de manera complementaria para lograr el propósito y la evidencia de aprendizaje que ha establecido en su reporte escrito. Ahora bien, ¿qué criterios de evaluación debo aplicar a esta evidencia? Mi idea es identificar evidencias de proceso que me permitan describir con mayor precisión el nivel de progreso de mis estudiantes. Esto me ayudará a comprender, al analizar las evidencias de aprendizaje producida por mis estudiantes, es necesario establecer criterios de evaluación. Para tal efecto, consideraré el propósito de aprendizaje, es decir, las competencias y sus correspondientes estándares, así como la propia evidencia de aprendizaje. En este caso, María ha revisado el estándar de la competencia y ha elaborado los siguientes criterios. Observa cómo ha establecido una relación entre el estándar, las capacidades de las competencias y los criterios de evaluación.
Recuerda, en el aula multigrado, debes formular los criterios para cada nivel, a fin de retroalimentar a los estudiantes según sus niveles reales de desarrollo de la competencia. Con base en los criterios previamente establecidos, se diseñan los instrumentos de evaluación para analizar la evidencia. A continuación, observemos cómo la profesora María analiza una evidencia de aprendizaje producida por uno de sus estudiantes, Pedro, utilizando uno de los instrumentos de evaluación. María ha logrado llevar a cabo el análisis basado en los hallazgos encontrados en el reporte elaborado por su estudiante. Esto le ha permitido identificar el nivel de avance en las capacidades y competencias, lo que facilita la preparación de la retroalimentación para el aprendizaje. A continuación, consideremos algunos factores que determinan las estrategias a aplicar. Factores que determinan las estrategias de retroalimentación. Para definir las estrategias que ofrecen retroalimentación, debemos considerar los siguientes factores: tiempo, cantidad, modo y audiencia. María, antes de aplicar sus estrategias de retroalimentación, señala lo siguiente. Recordemos que en el marco de la evaluación formativa para el aprendizaje, debemos realizar un monitoreo activo con el fin de recoger información durante el proceso de construcción del aprendizaje para brindar retroalimentación en el momento oportuno. Asimismo, es necesario centrarnos en los aspectos o criterios en los que se requiere más atención. Por otro lado,
Debemos buscar diversas formas de retroalimentar, como comentarios escritos, conversaciones u otros, considerando las diferentes maneras en que nuestros estudiantes aprenden. Por último, de acuerdo a las necesidades comunes identificadas, podemos ofrecer retroalimentación de manera individual o en grupos reducidos en el plenario. 2.3. Estrategias para brindar retroalimentación. El docente puede aplicar diversas estrategias para brindar una retroalimentación efectiva. Es importante recordar que todas las estrategias deben considerar a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje, focalizados en sus habilidades metacognitivas. Al aplicar estas estrategias, es fundamental considerar cuál es tu intencionalidad pedagógica. Estrategia 1. Escalera de la retroalimentación. Esta estrategia propone que al brindar retroalimentación se planteen preguntas siguiendo estos pasos para promover la reflexión del estudiante. Estrategia 2. S.E.D. Seguir, empezar y dejar. Esta estrategia plantea que el docente debe garantizar que la retroalimentación invite al estudiante a seguir haciendo, empezar a hacer y dejar de hacer. Estrategia 3. Preguntar, describir, valorar, sugerir y ofrecer. Anijovic, 2019. Ofrecer preguntas. Consiste en proporcionar preguntas con el propósito de que los estudiantes revisen su producción o desempeño. Estas preguntas buscan brindar retroalimentación formativa para aprendizajes complejos, de manera diferida, de modo que los estudiantes se tomen un tiempo para revisar y reflexionar sobre la tarea realizada. El objetivo es desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia de los estudiantes sobre cómo aprenden, cuáles son sus fortalezas y debilidades como estudiantes y qué estrategias utilizan para aprender. Ejemplos. ¿Qué te resultó más difícil de resolver en esta tarea? Si tuvieras que empezar de nuevo este ejercicio, ¿qué harías de manera diferente? Describir el trabajo del estudiante. La retroalimentación formativa adopta la forma de descripción similar a devolver en espejo lo que el estudiante ha desarrollado. Se recomienda incluir este tipo de retroalimentación durante el proceso de aprendizaje, acompañando los trabajos llevados a cabo por el estudiante con la intención de articular las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación con los objetivos o expectativas de logro. Ejemplos. Los buenos cuentos que leímos tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Observo que tu cuento, al igual que los buenos cuentos, tiene un inicio y un desarrollo. ¿Podrías escribir un final? Noté que definiste correctamente el planteamiento del problema. Resolviste muy bien tus cálculos utilizando fórmulas. Explicas con gran detalle el proceso que seguiste para resolverlo. ¡Excelente trabajo! Valorar los avances y logros. El propósito es identificar los avances con respecto a los desempeños y producciones anteriores, vinculando los comentarios del docente con los objetivos de aprendizaje, de manera que los estudiantes reconozcan en qué medida y cómo los están logrando. Ejemplos. Me doy cuenta de que has logrado resolver el problema por ti misma, tal como nos propusimos al principio de este proyecto y nuestras metas de aprendizaje. ¡Felicitaciones! ¿Has notado que las imágenes de los paisajes chilenos que utilizamos en la clase coinciden con la información que contienen? ¡Muy buen trabajo! Ofrecer sugerencias. Si bien es un enfoque muy habitual para ofrecer retroalimentación, las sugerencias no suelen ser concretas ni específicas, sino generales.
en ese sentido, carecen de impacto en el aprendizaje de los estudiantes. El propósito de las sugerencias es contribuir a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. Resulta oportuno utilizarlas al inicio y durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje o proyecto. En este trabajo nos muestras cuánto has aprendido sobre la historia del arte. Describes claramente las similitudes y diferencias entre las dos obras. Te sugiero que agregues ejemplos concretos correspondientes a dos pintores europeos contemporáneos. Has descrito con mucho detalle las consecuencias de la Gran Depresión de 1929. Para mejorar tu trabajo, te propongo utilizar esta tabla que te ayudará a organizar la información sobre los elementos de continuidad y cambio basándote en las imágenes. Ofrecer andamiaje. El término andamiaje se refiere a la asistencia y acompañamiento que el profesorado ofrece a los estudiantes para avanzar desde el estado inicial en el proceso de aprendizaje hacia la consecución de sus objetivos. Mencionas que la contaminación ambiental puede reducirse si cada familia produce menos basura en su casa. ¿Piensas que esta práctica es suficiente para lograrlo? Te propongo intercambiar tu trabajo con un compañero y observar qué otros argumentos pueden encontrarse. En el ejercicio 1, has identificado la relación entre el volumen del cilindro y el cono, aunque indicas que aún no estás seguro si lo resolviste correctamente. ¿Por qué no intentas explicar con tus propias palabras el proceso que seguiste para resolverlo? Aplicamos estrategias de retroalimentación. El estudiante logra identificar la solución tecnológica y describe el problema, pero omite mencionar las causas y no proporciona una explicación respaldada por conocimientos científicos para su solución. El estudiante diseña la solución tecnológica, utilizando los recursos disponibles y seleccionando los materiales adecuados. Sin embargo, no representa su sistema mediante esquemas o dibujos estructurados. Además, no considera las medidas de seguridad, ya que al utilizar una cortadora para cortar la botella, se expone al riesgo de cortarse. Este aspecto de seguridad no ha sido considerado por el estudiante. El estudiante ha identificado el funcionamiento del sistema en algunas etapas, pero no ha detectado todos los errores potenciales como el uso de botellas de tamaño inadecuado para una planta pequeña o la falta de exposición al sol de la planta, entre otros. Por lo tanto, no ha aplicado los ajustes necesarios para corregir estos errores. El estudiante aplica una única prueba del sistema de riego por goteo, lo cual resulta insuficiente, ya que a veces funciona y otras no. Ahora se propone la retroalimentación, considerando los factores revisados en uno de los puntos anteriores. Ejemplo 1. Aplica la estrategia escalera de la retroalimentación. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Profesora, en la comunidad hay escasez de agua, lo que provoca que los parques no se rieguen. Debido a esto, las plantas del parque han empezado a secarse. Por lo tanto, se plantea encontrar una forma de ahorrar agua en casa, que posteriormente podría utilizarse para el riego del parque. Una alternativa tecnológica sería implementar un sistema de riego por goteo utilizando materiales reciclables que guardamos en casa. Bien, Pedro. Entonces, lo que me estás diciendo es que esto significa que lo que has identificado es... De acuerdo. Pedro,
Buen trabajo. Has logrado describir el problema y proponer una solución tecnológica. El riego por goteo puede ser una buena alternativa de solución. Sí, profesora. He visto a mi tío, que tiene su chacra y utiliza el riego por goteo. ¿A qué se debe el problema de la escasez de agua? ¿Y cómo funcionaría este sistema por goteo? ¿De qué manera contribuiría a la solución del problema? Te sugiero buscar información sobre el funcionamiento del sistema de riego por goteo, para que tengas mayor claridad sobre cómo funcionaría. Ejemplo 2. Aplica la estrategia seguir haciendo, empezar a hacer y dejar de hacer. Sed. Muy bien, Pedro. Continúa planteando propuestas de solución tecnológica para abordar el problema. Tu idea de implementar un sistema de riego por goteo utilizando materiales del entorno parece ser una excelente alternativa de solución. Pedro, ahora presenta tu propuesta de sistema de riego por goteo en un esquema o mediante dibujos. Asimismo, recuerda considerar las medidas de seguridad en tu diseño. Pedro, al presentar tus alternativas de solución, no te limites únicamente a tus experiencias. Recurre a la revisión de información con conocimientos científicos. Ejemplo 3. Pedro, has logrado identificar el funcionamiento del sistema de riego en una oportunidad. ¿Consideras que el funcionamiento podría cambiar en los próximos días? ¿Qué factores podrían influir en ello? ¿Has probado con otros materiales? La docente María ha observado que la mayoría de los estudiantes solo ha hecho una prueba del sistema de riego. ¿Cómo podemos asegurar el funcionamiento del sistema de riego por goteo? ¿Con qué frecuencia deberíamos probar su funcionamiento? ¿Qué sucedería si las botellas que utilizas son más grandes que las plantas? Les sugiero que utilicen materiales diversos considerando el tamaño y la ubicación de las plantas. Luego, entrega a los estudiantes un texto informativo relacionado con el funcionamiento de diversos sistemas de riego por goteo y los factores que afectan el crecimiento de las plantas. Les pide que tomen en cuenta esta información al diseñar su propuesta. Ofrecer andamiaje. Felicitaciones. Finalizar.